Bueno, buenos días. En esta clase vamos a ver el cuarto poema de Romancero Gitano, Romance Sonámbulo. Y antes de hacer el comentario, vamos a ver algunos aspectos interesantes a la hora de tratar este poema. He querido dedicarle una sesión aparte, porque es un poema, primero porque es un poema muy famoso y segundo porque es un poema que nos revela mucho sobre el universo lorquiano y es un poema muy interesante. Eh, es un poema, he dicho, famoso y normalmente si lo buscáis en YouTube en forma de canción no lo encontraréis bajo el título Romance Sonámbulo, sino bajo el título Verde que te quiero verde, que es el estribillo que hay, el verso que funciona como estribillo, que se repite a lo largo del poema, que hay, que es utilizado para darle título. Y si habéis escuchado la canción o si habéis leído el poema anteriormente, quizá os sorprenda el significado profundo que el poema tiene, la historia que el poema trata, ¿de acuerdo? Antes de entrar en ella, os voy a comentar algunas cosas aledañas y significativas a la hora de analizarlo, ¿de acuerdo? Mirad, Guillermo Díaz Plaja, un estudioso importante, habla de dos precedentes poéticos españoles a esta nota de color verde, que es la que predomina a lo largo del poema. Debemos desterrar la idea de verde esperanza o cualquier idea que tengamos previa sobre el color verde, porque aquí va a tomar una significación diferente. En el caso de Becker, por ejemplo, encontramos su rima 12, la podéis buscar y leerla, yo la colgaré, la dejaré colgada, en el cual habla de en fin, predomina la nota de color verde y el poema Pajarillo Verde de Juan Ramón Jiménez. Son poemas interesantes, si os queréis acercar un poco contextualizar un poco esta nota de color verde, ¿de acuerdo? El verde es importante en Lorca y es el color más frecuente de su poesía. Aparece un total de 98 veces, nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Entonces debemos prestarle atención. Y la idea del verde o el simbolismo que toma el verde en Lorca, lo interesante de ese simbolismo es el misterio que supone, porque el verde no significa una sola cosa, ¿de acuerdo? Verde significa vida, verde significa amor, verde significa muerte y todo ello a la vez, todo ello en en el mismo verso prácticamente, ¿verdad? Eso es lo misterioso y lo genial de este poema y lo genial de este autor. Y una de las cosas interesantes que el propio Lorca dijo sobre su propio poema, sobre este poema, él dijo, el misterio poético es también misterio para el poeta. Es decir, el propio misterio poético, el propio misterio de crear un poema también supone un misterio, una dificultad interpretativa para el propio artista que lo ha creado, ¿de acuerdo? El verde constituye pues la gitanización de ese poema y esa nota de color conjuntará con todo el universo gitano que a lo largo de estos poemas hemos ido viendo y hemos ido entendiendo. Sin más dilación, paso a hacer el comentario del poema. Iré situando los apartados, las partes de cada apartado y leeré solo la parte de cada uno de los apartados y las iré señalando. He situado en el comentario tres apartados en general y el primero de ellos es la muerte de la chica, la muerte de la protagonista pasiva de este poema. Mirad, y en la primera parte encontraremos lo siguiente. Voy a leer del verso 1 al 12. Dice así. Romance sonámbulo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Bien, hasta aquí llega la primera parte del primer apartado.
El poema, como empieza con el primer verso, y ese primer verso va a servir de estribillo, como he dicho antes, a lo largo del poema, se va a ir repitiendo a lo largo del poema. Eso es una nota ya, nos sitúa dentro de la literatura popular, en la cual estos estribillos son usados, ¿verdad? En los poemas populares, en los poemas tradicionales, en el propio romancero tradicional. Y empieza con ese verde que te quiero verde. Lo que nos encontramos a lo largo de los versos es la imagen introductoria del barco y del caballo, en concreto el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Lorca nos ofrece una vista panorámica del dónde se va a situar la acción del poema, y en este caso nos recuerda o nos remite a esa sierra de Granada que está tocando el mar, ¿sí? Donde se juntan la montaña y la sierra con el mar, ¿de acuerdo? Y esa idea del caballo en la montaña y el barco sobre la mar son interesantes como símbolos. El barco y el caballo, algunos estudiosos han querido ver que el barco y el caballo son instrumentos utilizados por los contrabandistas, profesión a la que se dedicarían los gitanos. Pero aunque eso conjunta con el universo gitano que Lorca nos presenta, no es solamente eso. El barco y el caballo también los podemos entender como vehículos que llevan a la muerte. El barco como vehículo que lleva a la muerte ha sido muy utilizado a lo largo de toda la literatura universal, ¿de acuerdo? Esa idea del barco es empezando por el barquero de Caronte, ¿verdad? Esa barca que pasa de los vivos al mundo de los muertos, ¿no? Esa idea del barco como vehículo hacia la muerte es muy recurrente. Y el caballo en Lorca además también es un vehículo que lleva a la muerte. Si queréis, si recordáis el poema Romancero Gitano, cuando los jinetes se acercan a la fragua a toda velocidad, y es allí donde encuentran al niño muerto, ¿verdad? El caballo en Lorca aparecerá en otros poemas también, y siempre también como vehículo de la muerte. ¿Y hacia qué muerte o qué muerte nos está anunciando estas notas, estos dos símbolos? Es la muerte de la chica, la muerte de ella que sueña en su baranda. Esa idea de sueño y muerte también es muy recurrente en la literatura universal. Recordad ese tópico literario de Somnia Imago Mortis, el sueño como imagen de la muerte, y esos versos de la vida sueño, de viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sigue esa idea de sueño y muerte siempre muy ligadas en la literatura universal, también aparecen aquí. De hecho, el poema se titula Romance sonámbulo. Debemos pensar que eso de sonámbulo no es casual y que ella esté soñando, ¿verdad? Ella esté sonámbula, con los ojos abiertos, con los ojos de fría plata, es decir, los ojos vidriosos de la muerte, y las cosas la están mirando y ella no puede devolverles la mirada. Ella está abandonada en medio del monte y no puede mirar a nadie con los ojos abiertos simplemente sencillamente porque está muerta. Es una imagen de una belleza. Los versos son muy bellos, la imagen es decir, la forma es bellísima de explicarlo, ¿no? Pero vemos ahora que las notas de verde, carne, pelo, verde adquieren un tono más sombrío, un tono más sórdido, ¿verdad? Y eso es interesante también a lo largo del poema. Nos vienen preguntas a la cabeza: si la chica está muerta, ¿quién la ha asesinado? ¿Qué es lo que ha pasado para que esa chica esté abandonada allí? El poema no lo aclara y el poema ya empieza directamente con esa acción, con esa imagen poderosa propia de la literatura tradicional. Propia de la literatura de vanguardia y propia de la literatura de Lorca, encontramos esa luna gitana en el verso 10. En fin, también hemos visto que la luna también es ese elemento que nos recuerda a la muerte, ¿verdad? Y además es una luna gitana, no es la luna normal, sino la luna gitana del universo gitano, agitanado del romancero gitano. Bien, este sería el comento de la primera parte. Después del verso 13 al 24 dice así: Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba.
la higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Bien, se insiste en la imagen de la chica muerta y lo vemos a través de... Y lo que sucede ahora es que en esta chica muerta en medio del monte, abandonada, en la baranda, y vemos que se va acercando la noche, ¿de acuerdo? Es decir, la cosa casi empeora. ¿Y quién vendrá y por dónde? ¿Y quién vendrá a recogerla? Casi se pregunta la propia voz del narrador de la historia. Y ella sigue en su baranda, soñando en la mar amarga. Ahí encontramos una sinestesia muy interesante. El mar, en esa mar amarga, ¿verdad? La mar es salada, pero bueno, podríamos inferir que es amarga también, pero en este caso esa amargura es el sueño de la muerte, ¿sí? En eso ella está soñando en la muerte amarga, podríamos decir, ¿de acuerdo? Hay otras características, hay una personificación muy interesante de la higuera, dice así: la higuera frota su viento con la lija de sus ramas, ¿de acuerdo? En vez de ser el viento quien frota la higuera, es la higuera la que frota el viento con sus ramas, ¿verdad? Una imagen, una personificación muy poderosa. Y también la comparación que hace con el monte, gato garduño, gato salvaje, eriza sus pitas agrias, es decir, el monte como si fuera un animal, un animal salvaje y por tanto peligroso, sí, peligroso para el cuerpo de la chica, abandonado en medio de la nada, esperando que alguien la encuentre. ¿Quién la debe encontrar? A ver si el poema nos dice algo más. Este es el fin del primer... aquí acaba el comentario del primer apartado y paso a hablar del segundo apartado, donde encontramos dos personajes interesantes que interactúan y dialogan en este segundo apartado. Los compadres, ¿verdad? Antes de entrar en ello, leo el primer diálogo e iré comentando leeré el primer diálogo que mantienen los compadres y los iremos comentando. Esta parte comprende del verso 25 al 52. Dice así: compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Aquí habla un personaje y el otro contesta: si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas, déjame subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Bien. Hemos visto aquí que hay una intervención de un diálogo en seco. El poeta aquí nos coloca un diálogo entre dos compadres y vamos a ver quiénes son estos compadres y por dónde van los tiros. Primero de todo, cabe citar que el diálogo es un elemento de los romances tradicionales, es bastante común, lo vimos en el romance del conde Arnaldos y aquí aparece también, pero es un poco especial, ¿de acuerdo? Estos dos compadres, la palabra compadre nos remitiría a la palabra de amigos, pero estos no son exactamente amigos, ¿sí? Son en realidad, o podemos inferir que son en realidad el suegro y el yerno. Es decir, el mozo es amante de la chica muerta y el otro es el padre de la chica muerta, ¿de acuerdo? Y ese es el diálogo que están manteniendo. Fijaos en la primera parte, el primer personaje, el mozo, es el primero que habla y dice que el mozo viene herido de la montaña
Y fijaos viene gravemente herido, y fijaos en la sinécdoques que utiliza el poema, esas partes por el todo de quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, ¿de acuerdo? Es decir, él quiere cambiar su vida de aventurero, de gitano, de bandolero, por una estabilidad, ¿no? Por un sueño quizá el sueño de una familia que él ve reflejado en su propio suegro, ¿de acuerdo? Y afirma que viene sangrando. ¿Qué es lo que contesta el padre de la chica? El padre de la chica muerta, que inferimos, parece consolar al mozo, pero no puede concederle lo que pide porque él mismo, como él mismo argumenta, yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Es decir, yo ya no soy lo suficientemente joven, yo ya no soy el que era, ni puedo hacer nada por ti, ¿no? Más allá de recibirle, ¿de acuerdo? Y contesta el otro personaje, que el mozo sabe que va a morir por sus heridas. Y nos viene la pregunta, ¿quiénes han provocado esas heridas? ¿Estaba con la chica? ¿Mataron a la chica los mismos que lo han herido a él? El mozo entra en un delirio constante, ¿no? En el que dice, lo único que desea ya es morir decentemente en su cama, con las sábanas de Holanda, ¿de acuerdo? Y se queja de la herida que tiene. El padre de la chica le contesta, el padre de la chica le confirma efectivamente que está gravemente herido y le pone la misma excusa que antes, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, ¿sí? Lo cual aumenta esa tragedia que están viviendo. Tenéis que ver la escena del mozo herido y el otro ayudándolo, sí, pero con esas ideas de la chica en medio del monte. Y ya finalmente el personaje entra en un delirio, digamos, mortuorio total, cuando dice, e interesante para el poema, que dice, dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme hasta las verdes barandas. Ahora entendemos ese verde, baranda donde está la chica, verde que nos remite a la muerte, barandales de la luna también nos remite a la muerte, por donde retumba el agua, ¿sí? Bien, ese es el delirio de él. Dice, bueno, pues por lo menos por morir es lo único que queda, ¿verdad? Bien, aquí terminaría la primera parte del segundo apartado y a continuación vendría la segunda parte del segundo apartado, que comprende del verso 53 al 61. Y dice así: ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Bien. En este caso, el narrador vuelve a mostrarnos una imagen externa de la acción de los compadres que van hacia las altas barandas. Y cabe preguntarse, hacia las altas barandas van hacia la muerte. Uno lleva un rastro de sangre, puede ser el mozo. Otro lleva un rastro de lágrimas, puede ser el padre. Es decir, y ambos van hacia la muerte, porque efectivamente el uno muere por sus heridas y el otro muere de pena. Y uno muere, no, ¿verdad? Pero tampoco dice el poema exactamente que uno vaya llevando sangre y el otro lágrimas, pero digamos que se juntan en un torbellino trágico muy poderoso. Y tenemos la frase, y puedo leer hasta cierto punto, y con vuestra interpretación podréis llegar más lejos de lo que llegue mi comentario, y lo digo porque fijaos lo que dice Lorca de sus propios versos. Dice, de los versos en concreto de esta parte, 1000 panderos de cristal herían la madrugada, versos 59 y 60. Dice Lorca: si me preguntan ustedes por qué digo 1000 panderos de cristal herían la madrugada, les diré que los he visto en manos de los ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado. Y está bien que así sea. El hombre se acerca, por medio de la poesía, con más rapidez al filo, donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda al silencio.
¿sí? Si el propio Lorca dice 1000 panderos de cristalería en la madrugada, no sabe explicar exactamente qué es esa imagen. Podemos ver quizás las estrellas no hiriendo la madrugada, pero no hay una seguridad, esa explicación siempre se queda corta, el poema siempre llega más allá. Pero bueno, yo intento que podamos un poco seguir el hilo de la historia, ¿de acuerdo? Y finalmente encontramos la tercera parte del segundo apartado que dice así: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta, de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Y aquí termina la segunda parte. Como comentario, los dos compadres siguen subiendo hacia la baranda, como nos indica el narrador, y mantienen un diálogo esta vez un poco más ágil, un poco más directo, ¿sí? El mozo dice: compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? Así como si él la buscara, ¿dónde está? ¿Verdad? Y el otro le contesta: qué precioso, ¿cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda, ¿sí? Ella ya no es la cara verde y el pelo verde, sino la cara fresca y el pelo negro, ¿verdad? Una preciosa gitana que la esperaba en su baranda, quizá un lugar donde se encuentran los enamorados. También puede jugar esa baranda ese papel, ¿sí? ¿Van los personajes a buscar a la chica? ¿Van los personajes hacia la muerte? No podemos afirmarlo del todo. Sí y no y no. Todo eso sucede en ese poema. Y finalmente llegamos al último apartado, al tercer apartado, que comprende del verso 74 al 86, donde volvemos a la imagen que hemos encontrado al principio, dándole al poema un tono circular, donde vemos otra vez la muerte de la chica, la evolución de esa imagen de la muerte. Dice así: sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y fin, ahí termina el poema, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hemos visto aquí o qué podemos inferir de esta parte? Es lo siguiente. Volvemos al personaje del principio, que es la chica, y esta chica ahora está sobre un aljibe. Es decir, si buscáis aljibe encontraréis que es en Andalucía, en el lenguaje andaluz, es un pozo, una cisterna, ¿sí? La chica está sobre el agua, ¿de acuerdo? Y lo que la sostiene sobre el agua es un carámbano de luna, es decir, el reflejo de la luna sobre el agua. Tenemos que ver, entonces, si debemos preguntarnos si el reflejo de la luna se sitúa sobre el agua del aljibe, entonces es que la luna está en perpendicular a la chica, ¿sí? Justamente encima, como si la luna se la llevara otra vez a la muerte, ¿verdad? Esa imagen es preciosa, ¿de acuerdo? Y es verdaderamente sombría y muy triste, ¿de acuerdo? Muy trágica. Ella tiene la carne verde, el pelo verde, los ojos de fría plata, ¿sí? En fin, es una imagen poderosísima, ¿de acuerdo? De la idea de la chica muerta, repito, en el agua, y la luna es quien la sostiene sobre el agua, ese reflejo de luna, ese carámbano de luna. Preciosa metáfora, ¿no? Hay aquí un zoom casi cinematográfico que dice: la noche se puso íntima como una pequeña plaza, ¿no? Esa intimidad
de la muerte, ¿verdad? Y esa idea es fácil de ver, no es fácil de imaginar una pequeña plaza en medio de la noche, por supuesto vacía, ¿verdad? Y se puso íntima en ese zoom cinematográfico. ¿Y quiénes rompen el silencio de la noche? ¿Quiénes rompen esa quietud? ¿Quiénes rompen esa magia? ¿Quiénes rompen esa idea sublime de la muerte que hemos visto a lo largo del poema? Aquí entra lo histórico, aquí entra el antagonista de los gitanos, que es la Guardia Civil. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. ¿En qué puerta golpeaban estos guardias civiles borrachos? ¿En la puerta del padre de la chica? ¿En la puerta de otra persona? No lo aclaran, pero esos son los que rompen el silencio, la magia. Viene la sociedad, viene la idea en fin, de la realidad a romper todo ese silencio y a su vez todo lo sublime que nos han contado, ¿no? Y ahí es donde el poema termina, otra vez con el estribillo: verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, como si fuera una canción. Y de hecho es una canción muy utilizada a lo largo en fin, la encontraréis en YouTube, interpretada por diferentes artistas, y estoy seguro que muchos otros artistas la interpretarán también en el futuro. Bien, este ha sido el romance sonámbulo. Espero que os haya servido para entenderlo y que no os resulte difícil contestar a las preguntas que os plantearé a partir de él. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.